Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo se parece mucho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este estudio quiero explorar contigo cuánto te ama Dios a ti y por qué, gracias a este mismo amor, tú puedes representar al reino de Dios. Hoy te invito a que empecemos definiendo lo que es una idea. No hay nada más poderoso en esta tierra que una idea. Las leyes y gobiernos actúan por la idea de la gente que ya no vive, como Aristóteles, Platón, toda esa gente que tuvieron la idea de la democracia. No hay nada más poderoso que una idea. Una idea es el pensamiento de todo ser que precede a la acción. Todo lo que es empezó como la idea de alguien. La silla donde estás fue primero una idea. La ropa que llevas puesta fue primero una idea. El aparato que usas para ver este video fue primero una idea. En fin, todo lo que tienes fue la idea de alguien primero. Es más, tú como ser humano, antes de venir a este mundo, fuiste la idea de Dios. Ahora te preguntarás, ¿por qué me estás explicando esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? Deja y te explico. Una idea, cuando se aplica, se convierte en un concepto, o sea, la definición de algo, o sea, una idea. Lo que viene antes del concepto se puede definir como un precepto. Para resumir, el precepto o idea se convierte en el concepto, mas la razón de ser de este video es saber cuánto te ama Jesús. Para esto es necesario que veas su precepto o idea sobre ti. Y para que veas que en la Biblia hay mención de preceptos, fíjate en Salmos 119:15, que dice: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. También lo puedes ver en Salmos 119:45, que dice: y andaré en libertad porque busco tus preceptos. También vemos en Salmos 119:93 que dice: jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Si tú creciste como yo crecí, creciste con una gran interrogante sobre Dios, con una gran interrogante con respecto a Dios y a Jesús. En mi caso, yo nací y crecí católico. Es más, mi primera escuela y hasta en bachillerato llegué a estar en una escuela, en un colegio católico. Recuerdo muy bien que todos los días antes de empezar clase teníamos que recitar el Padre Nuestro y el Ave María. Y mi idea o precepto acerca de lo que era Dios era simplemente: hay que ser bueno para poder ir al cielo. Mas así como iba creciendo, iba analizando y descubriendo más. Y gracias a mis estudios en computación, me puse a ser más analítico todavía. Al final de todo esto, mi Señor Jesús me permitió ver la realidad sobre el reino de Dios. Y así como mi Señor Jesús me la enseñó a mí, yo quiero tomar este pequeño espacio para poder enseñarte a ti lo que es el reino de Dios. En este ámbito de tantos videos, uno puede o quejarse de la oscuridad o prender una pequeña luz. Y eso es lo que yo quiero contigo, prender una pequeña luz. Si ves en Mateo 4:17, Jesús dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya llegó. La primera declaración pública de Jesús fue:
arrepiéntete o cambia de mentalidad, porque el reino de Dios ya llegó. Y sí, es así. Cristo te habla a ti, a mí y a los 9.2 billones de personas de esta tierra. Es aquí donde yo quiero traerte la definición de lo que es el reino de Dios. Vamos a lo básico, que es el reino. ¿Qué es un reino como tal? Un reino sencillamente es el lugar donde domina el rey, lo impacta con su propósito, con su cultura y con su moral. Y para mostrarte cómo Dios, nuestro Señor Jesús, es el rey de esta tierra, fíjate simplemente acá. En Primera de Crónicas 29:11 dice así: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Y en esto sobre todo quiero que enfatices sobre la palabra rey, que estamos hablando acerca de un rey, no estamos hablando de un gobernador o de un presidente o de un primer ministro, sino de un rey. ¿Qué diferencia dices tú ahí entre uno y el otro? Cuando un rey habla, tú no discutes. El rey dijo y eso es ley, es su palabra. Mientras si un presidente habla, simplemente él tiene que pasar a través de leyes para que se pueda implementar si quiere hacer algo. Pero un rey dice y es ley, se hace, punto, no se discute. Es más, en un reino, todo, absolutamente todo, es propiedad del rey. Déjame ver si te lo explico con una pequeña historia. Hace muchos, pero muchos años ya, bueno, no tanto, pero hace bastantes años, en mi casa éramos 10 hermanos, yo era el menor de todos los varones, y entonces recuerdo mucho cuando mi papá trajo el primer televisor a colores de la casa. Cuando eso era una época, wow, que solamente habían 3 canales en Venezuela, recuerdo yo. Y cuando llegó el televisor a colores, por supuesto, como yo era el más pequeño, yo era el control remoto. Y bueno, cuando llegó el televisor, todos queríamos ponernos a ver la televisión, pero eso fue un viernes en la tarde, recuerdo yo. Pero mi mamá no nos dejaba ver televisión, o sea, teníamos que esperar por el permiso de mi mamá para poder ver el televisor. Y no lo pudimos ver sino hasta el día siguiente, el sábado. Y como le di, en aquella época solamente habían 3 canales en Venezuela y uno de esos canales tenía la costumbre de que todos los sábados estrenaba una película que pasaban como el estreno de la película, ¿no? En ese sábado en particular estaban estrenando la película de Robin Hood, me recuerdo yo. Yo estoy más que seguro que todos ustedes se acuerdan de la historia de cómo este caballero robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí en esta parte de esta historia es de un pequeño joven que vivía en una aldea de allá de Nottingham, creo que se llama el pueblito ese de allá de Inglaterra. Y entonces el hambre, por la falta y la escasez de todo que había, el hambre lo llevó a que, cónchale, había que comer algo. Y se metió en el bosque a cazar un venado para poder comer algo, para que todo el mundo tenga que comer algo. Él va y se mete al bosque, caza el venado y cuando lo trae a cuestas, que está cargando el venado muerto, llega y en vez de tener un recibimiento de héroe porque trajo comida a todo el mundo, lo recibieron con unos soldados que lo arrestaron. ¿Y cuál era el cargo? El cargo es que mató un venado del rey sin permiso del rey. A todas estas, yo simplemente pensaba que el muchacho por equivocación se metió en los jardines del rey y mató una mascota del rey. Años después empiezo yo a ver y a deducir y a estudiar la parte del reino de Dios y me doy cuenta que es que en un reino el rey es dueño de todo animal, de toda casa, de toda persona, de todo. Bueno, ya con esta idea, ya más o menos tienes una idea de lo que es el reino de Dios. Déjame darte un secretico que está en las Escrituras.
En Mateo 16:19 dice: Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En Efesios 2:19 y 20 dice: Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es precisamente acá donde Jesús muestra tu amor por ti y por mí. Muestra un amor que no se puede medir. Es más, hasta te deja saber por qué tú y yo estamos acá. En Romanos 5:5 está: porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se le fue dado. Así que te pregunto, ¿qué esperas? Recuérdate en Gálatas 5:9 que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Mi mensaje de hoy es que ya es hora de que empieces a repartir el reino de Dios donde tú estás. Muchísimas gracias por escuchar este estudio conmigo. Espero que te haga tanto bien a tu vida como lo ha hecho en la mía. Y si te pareció interesante, te invito a que le des clic a la campana y suscríbete al canal. También, si quieres ver más estudios como este, mira estas pantallas y recuérdate, si tú estás viendo este estudio, es porque tú representas a Cristo. Bendecido.